mañanita, ya tarde, fresca, gracias a Dios. Y para mí es un gusto enorme estar otra vez con ustedes. Es un gusto enorme poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender sobre un tema. Y quiero que con sus Biblias levantadas, los que traigan su Biblia, me digan, ¿cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? Amén. ¿Trae su Biblia levantada? Quiero ver las arriba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que cuando vengamos a la iglesia, pegamos la Biblia, ya sea, ¿verdad?, en forma física o también en el celular o con la tecnología. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy actual, hoy un tema del hecho que el mundo celebra todos estos días. Pero vamos a ver, a raíz de la Biblia, ¿qué nos habla la Escritura acerca de los muertos? Vamos a ver. Hoy el mundo, ¿verdad?, está celebrando, ya llevan 3-4 días celebrando este día. Pero los cristianos, siempre la pregunta que nos debemos de hacer sobre cualquier tema es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y de acuerdo a mi experiencia, es uno de los temas más ignorados, menos conocidos, aún por la misma iglesia. ¿Qué dice la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios acerca de los muertos? O acerca de los muertos, ¿verdad? Te vuelvo a decir, hoy en día, por donde quiera que vayamos, ¿verdad?, desde las escuelas, desde el kinder, la primaria, la secundaria, preparatoria y hasta las universidades, están celebrando a los muertos. Los medios de comunicación, las televisoras no paran de anunciar este evento donde todo el mundo está con el tema de los muertos, ¿verdad? A nuestros niños en el kinder o en la primaria y en las escuelas nos piden que vayan disfrazaditos de brujas o de brujos y de monstruos, de vampiros, vampirinos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta práctica? Porque esta es una práctica pagana, una práctica que la palabra de Dios reprueba. ¿Sabes eso? Mas sin embargo, el mundo hoy, por todo, te vuelvo a repetir, las tiendas, vas y entras a una tienda y tiene el tema de los muertos, el tema del ocultismo, vas a tal lugar, ¿verdad? Los niños llegan a pedir calaveritas a las casas. Eso está sucediendo. Pero ¿qué nos dice la Escritura, la palabra de Dios? Te vuelvo a repetir acerca de este tema, acerca de los muertos. Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Y para eso, espero que hoy traigas la espada bien afilada, porque vamos a estar revisando varios textos de la palabra de Dios y vamos a estar yendo a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Y el primer texto que quiero que revisemos se encuentra en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 11. Deuteronomio, capítulo 18, versos del 10 al 11. Y 12 también. Vamos a ver estos 3 versos. Deuteronomio 18. Si ya lo tienes, pongámoslo de pie. Yo pido que pongas de pie, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos en voz alta, estos 3 versículos de la palabra de Dios.
Deuteronomio 18, del 10 al 12. Acompáñame a leer, dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque esta es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Tome su lugar. ¿Verdad? Hermanos, la Biblia prohíbe expresamente consultar a los muertos y cualquier actividad que tenga que ver con los muertos. No haya en ti, que dice Dios a su pueblo, ni hechicero, ni brujo, ni sortílego, ni adivino, ni agorero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Porque esto es peligrosísimo. La gente, sin saberlo, se mete en asuntos que no conocen. La Biblia nos prohíbe expresamente consultar a los muertos. Yo no sabía esto, ¿verdad? Yo, como la mayoría de ustedes, como muchos de nosotros, venimos de la religión tradicional, y aquí no se enseña esto. Al contrario, se promueve. Y este día le llaman el Día de Todos los Santos. Y lo prometo. Es más, ni siquiera, ya como cristianos, tenemos permiso, o no se nos permite siquiera ir a visitar a los muertos al cementerio. No. Hermano, pero es mi abuelita allá de la revolución de Pancho Villa. Pues ni tu abuelita de la revolución. Pero le voy a dar unas florecitas, hermano, no tiene nada de hermano. Visitar a mi abuelita y platicar con ella. Platicar con un muerto. No. Pero le voy a dar unas florecitas, hermano. Yo tengo unos hermanos allá en un estado del sur. Los visité hace 2 o 3 años. Y recuerdo que llego y lo primero que me dice mi familiar, mi hermano de sangre, mis padres fallecieron ya hace mucho tiempo, hace 30 años. Lo primero que me dice: oye, ¿vas a ir a visitar a papá al cementerio? Digo, no, ellos ya no están. No, pero tienes que ir, no. Ya ellos ya no forman parte de esta vida, ya pasaron a otro lugar. Ahorita lo vamos a ver. Y es lo que te digo, la pregunta sería: ¿a dónde van los muertos? ¿De acuerdo a mí? Porque hay mucha gente que cree que hablan con los muertos. Hay mucha gente que cree, o gente que consulta a los muertos, como lo acabamos de ver. Gente que dice que platica con su muertito, que le lleva flores. Hoy los cementerios están llenos de gente que le lleva flores a los muertos. Están repletos. Y si te digo esas prácticas, en mi ignorancia, yo hice todas esas cosas. Vengo de esa tradición. Gracias a Dios que nos ha librado de todas estas costumbres. Porque nos los venden como la tradición. En las escuelas me dicen: es que es parte de nuestra cultura. No. Nosotros no debemos promover la cultura de la muerte. El cristiano debemos promover la cultura de la vida. De la vida. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Decía la publicación que hicieron por ahí el día de hoy, o estos días: Cristo
Cristo lo resucitó. Ya está Lázaro, la hija de Jairo, la hija del sacerdote, resucitó a varios muertos nuestro Señor Jesucristo. Él no lo celebraba, lo resucitó y lo sigue resucitando. Nos sigue resucitando, nos sigue dando vida. Por eso el cristiano, nosotros debemos promover la cultura de la vida. Un cristiano debe, ¿verdad? Por eso cuando está alguien enfermo, debemos orar, pedirle a Dios que le dé vida, pedirle a Dios que nos dé vida, porque siempre debemos estar a favor de la vida. Pero desgraciadamente vivimos en un país con una cultura que celebra la muerte. Y nosotros no tenemos nada que participar en esas tradiciones paganas, lo vuelvo a decir, porque eso no forma parte de la Escritura, no lo dice la Escritura. Es más, se nos prohíbe, como lo acabamos de ver. Se nos prohíbe todo lo que tenga que ver con el ocultismo, con brujería, con hechicería, con adivinación. Nada de eso nosotros tenemos que partir de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Pero hoy en día es un tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estas gentes? ¿Verdad? ¿Por qué tanto interés? Pues es de alguna manera, y sobre todo los niños, ¿verdad? Quieren hacer ver como este culto a los muertos, esta publicidad hacia la hechicería, hacia todas esas cosas, como algo muy normal. ¿Para qué? Para que cuando la gente, el niño crezca, lo vea normal. Consultar al brujo, consultar al adivino, al agorero. Porque le pregunta a la gente y para ellos es tan normal. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo disfrazar a mi pequeñito de vampirito o de brujito? No, sí. ¿Estás? De alguna manera, el niño se le queda en su mentecita que al rato va a ser anormal. ¿Sabías tú que esta empresa diabólica, malévola, satánica, Disney, el propósito, checa todas las películas de Disney, o la mayoría, si no tienen que ver con brujas, que la bruja buena, que la bruja mala, que con hechiceros, que con el encanto, el brujo bueno, no hay ni brujo bueno, ni brujo, toda la brujería es mala. No, hermano, pero es que yo fui con un brujo blanco. Ay, blanco. Todos son del demonio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estas empresas, de veras, ahí en esas empresas, los directores, los que están dirigiendo las empresas, tienen la mentalidad, son servidores de Satanás. Así te lo digo. Y desde allí quieren promover todo su mugreo que tiene que ver con el ocultismo. Hace muchos años salió una película, algunos la han de recordar, que se llamaba Monster Inc. o Los Monstruos Inc. Yo no la vi así a fondo, pero vi algunas escenas. Y recuerdo que había estos monstruitos, supuestamente se dedicaban a espantar. Pero llegó un tiempo en que ya no se espantaban a nadie. Y creo que les empezó a ver una niña. Y esta niña, en lugar de asustarse, porque según esto ellos se cargaban de energía cuando espantaban a alguien. No, yo te voy a explicar eso. Pero en lugar de espantarse a la niña, se reía. Y cuando se reía, el monstruo se llenaba de energía. ¿Verdad, Sharon? ¿Viste la película? Se llenaba de energía. Esto en el ámbito espiritual ocurre. Hace no mucho, estos días, estaba escuchando el testimonio de una bruja que dice que ella, por el miedo, le llega más energía, se recarga.
o el miedo de la gente. Y dice que muchas veces la gente, esas cosas que ve, esos entes, esas entidades, los ve. Y si somos nosotros haciéndolos presentes. Y yo como me río cuando la gente me tiene miedo, porque es la forma en que nosotros recibimos más energía, recibimos más demonios. Y eso es lo que está enseñando Disney, es lo que están enseñando las televisoras. El mundo del espectáculo apunta todo esto del mugrero del ocultismo, los famosos, ¿verdad? Ya así descaradamente andan ahí publicando y diciendo. ¿Sabías que muchos de estos famosos y presentadoras, y otra de las que me acuerdo es la Galería Montijo, son santeros? La santería es una religión africana, disfrazada, originaria o sea, donde se literalmente satanismo. Y ellos evocan a todas estas entidades para la fama y todo lo que ellos quieren. Y lo peor es que lo andan promoviendo desde las televisoras, desde la radio. Entonces, por ahí si subraya este texto que acabamos de ver, no se nos permite, ¿verdad?, a los cristianos ni a ninguna persona consultar a los muertos. Vamos a ver otro texto que está también en la Biblia, que habla sobre el tema. Y vamos a ir a Lucas 16, una historia de Lázaro y el rico, donde precisamente vuelvo a repetir, si alguna ocasión llegamos a participar de estas sin saber, bueno, ¿verdad?, pidámosle perdón a Dios, pero si después de saber esto seguimos participando, bueno, ya es asunto de cada quien. Lucas 16 es la historia, porque no es una parábola, es la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, del verso 19, 20, 21 y 22. Así como estás, acompáñame a leer Lucas 16, del versículo 19 al 22. Vamos a leer todos juntos. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí está. Te vuelvo a repetir, esta no es una parábola, esta es una historia real que quedó registrada en la Biblia y que Jesús nos narra. Dice que había dos hombres en la vida: un hombre rico con muchos bienes que hacía banquetes muy espléndidos, ¿verdad? Un hombre que vivía muy bien, comía muy bien, la pasaba muy bien. Por otro lado estaba un mendigo que todo el tiempo tenía hambre, dice, aún se acercaba, y las migajas que caían de la mesa del rico, él las ansiaba comer. Esto sucedía en la vida real. Pero llegó el tiempo de que ambos murieron. Todos, ¿verdad? Todos, tarde o temprano, vamos a estar del trono de Dios.
Y dice que murió Lázaro, versículo 22. Dice, aconteció, mira, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico, dice, y nada más fue sepultado. Por él no vinieron los ángeles. ¿Ya no notaste? Los cristianos que morimos en Cristo, hermanos, el día que partimos por el Señor, somos escoltados por ángeles. Los ángeles vienen por nosotros. Los que mueren sin Cristo solamente son sepultados. Y fueron a lugares distintos. ¿Sí lo notaste? ¿A dónde fue el mendigo? Al seno de Abraham. ¿Y a dónde fue el rico? Al Hades. Versículo 23. Y en el Hades o Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Verdad? Entonces desde ahí ya Dios hace una diferencia con los muertos. Los cristianos vamos al seno de Abraham, a un lugar de alguna manera, esto ya es como una antesala al cielo, donde ya Lázaro sabía la gloria que venía, la gloria que viene, mientras que el otro estaba en el Hades. En el Antiguo Testamento este lugar se le llamaba Seol, o lugar de los muertos. Y en el Nuevo Testamento se conoce como Hades, lugar de los muertos. Es el lugar para adorar las personas. Dos lugares: o el seno de Abraham o el Hades. Es importante decir que la muerte, hermanos, esto es bien importante, si los que están apuntando apunten. La muerte no es dejar de existir, como muchos creen. La muerte no es dejar de existir. Porque muchos dicen, no, pues ya se termina la vida y ahí todo termina. No. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Muchos, no, por eso aquí la vida hay que vivirla, porque vida nada más hay una. Muerte no es dejar de existir. El ser humano fue creado para la eternidad. O una eternidad con Cristo, o una eternidad sin Cristo. ¿Qué pasa cuando uno muere? Cuando el ser humano estamos compuestos por tres partes. La primera parte, la más importante, somos seres espirituales. Tenemos un espíritu. Ese Dios nos lo da. Y cuando morimos, ese espíritu vuelve a Dios, buenos y malos, vuelve a Dios. Dios nos da también un alma. El alma es la que va a ser juzgada. ¿Están aprendiendo algo nuevo, hermanos? El alma es la que va a ser juzgada, porque después de la muerte seguimos siendo conscientes. ¿De acuerdo a este pasaje? Lázaro y el rico seguían siendo conscientes. ¿Qué le dice el rico a Abraham? Padre Abraham, dile a Lázaro que moje con agua, con la punta de su dedo y lengua, porque aquí estoy en un gran tormento. Sentía, de alguna manera, ya, otra vez una antesala a un lugar de tormento. El Hades. No es el infierno, todavía es un lugar de tormento.
que llevan la misma vida que yo y no quiero que vengan a este lugar. Son conscientes, los muertos siguen teniendo conciencia, siguen teniendo recuerdos. Pues se acordaba de sus hermanos. ¿Verdad que no es cierto que dejamos de existir? Y te vuelvo a repetir, hay mucho desconocimiento sobre este tema, y aún de cristianos. Cuando la Biblia nos dice claramente, por eso, el cristiano debemos ser bien conscientes que el cristiano no muere. La muerte, la Biblia habla de dos muertes. La muerte primera, que es cuando nos separamos. La palabra, siempre que tú veas dice en la escritura ahí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? La muerte en la Biblia significa separación. Separación. La primera muerte, ¿qué es lo que pasa? Se separa nuestra alma y nuestro espíritu de este cuerpo. Este cuerpo se queda aquí y lo van a dejar al cementerio o lo creman. Y la Biblia habla de una segunda muerte. ¿Sí sabías eso? Apocalipsis 20. Hermanos, la verdadera tragedia no es morir. Todos morimos, buenos morir. La peor tragedia de morir es morir sin Cristo. Morir sin Cristo. Todos vamos a morir. Incluso vemos en la Biblia que todos los que resucitó Dios, Lázaro, los de Jairo, los resucitó, pero volvieron a morir. Pero murieron con Cristo. Gloria a Dios. Entonces debemos asegurar nuestra eternidad. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? Porque eso es la segunda muerte, separación eterna de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 21. Porque te veo así como con cara de será. Capítulo 20, versos del 11 al 13. ¿A 15? Verso del Apocalipsis 20, versos del 11 al 15. Los que lo tengan, vamos a darle lectura. Los puntos dicen: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron hallados, lanzados al agua del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua del fuego. Ahí está la segunda muerte. Esta más tarde. Todos van a ir, todos los que no estén escritos, los que estén sin Cristo, ¿verdad? Muchas veces, a veces, queriendo dar algún consuelo, algún consuelo cuando se pierde a alguien, pierde algún ser querido, pues decimos, ¿verdad? No te preocupes, ya está en un lugar mejor. La verdad es que no lo sabe. ¿O no? Cualquiera que partió y murió de este mundo sin Cristo, es una seguridad que no está con Cristo. Yo no puedo decir que está en el cielo.
No puedo decir, no le puedo decir, no te preocupes, ya está en el cielo contigo. Si se murió sin ser salvo es en Cristo, seguramente no. Recuerdo esto. Vamos ya casi para terminar. ¿Por qué? ¿Verdad? Otro culto muy difundido. Vamos a ir a Efesios. Y otro culto muy difundido también, que tiene en parte que ver con todo lo que hoy día se celebra, hay un ídolo, seguramente lo has escuchado, vuelvo a repetir, muy difundido, el culto a la Santa Muerte de Cristo. Yo me he encontrado muchas veces con eso. Desde recuerdo, desde el recién convertido, mucha gente, cuando yo supe esto, y me tocaban casos donde pues, me decían, mira, yo adoro a 2, 3 personas, podemos hablar de ese culto, de esa idolatría horrible, el culto a la muerte. Yo lo diga, seguramente es más, Querétaro es el lugar nacional, escucha esto que te voy a decir, es el lugar a nivel nacional donde se le rinde el culto a esa entidad, a ese demonio. Está en Pedro Escobedo. Y hoy, que celebra su cumpleaños, hace muchos años llegaba un cantante muy famoso, el Joan Sebastián, venía a cantar. ¿Y dónde está hoy ese hombre? Seguramente está allá. Con su ídolo, se murió sin Cristo. Con cáncer en la garganta. Porque mucha gente, de verdad yo, con que es que me hace milagros. Y pues es el demonio. Yo ahí, la calle donde vivo, 2, 3 personas, vecinos míos, son adoradores. Y antes así te lo digo. A mí me daba miedo. Cuando empecé a leer la Escritura, y donde dice que mi Señor Jesucristo venció a la muerte con poder. Porque Cristo, hermano, resucitó. Y vive por siempre, eternamente y para siempre. Y yo no tengo nada que tenerle miedo a esa figura de huesos. Si la ponen, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder, que venció a la muerte con poder. Más vamos a ver los Efesios 2, Colosenses 2. Esto es muy importante que lo sepamos, para que sepamos en qué Dios estamos creyendo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver 14. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Acompáñame, el texto es poderoso, dice. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo sucedió esto? Cuando el demonio creía que había derrotado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y acabado con él, dándole muerte, donde se juntó el sistema religioso, los fariseos, el sistema político
por Pilatos y los romanos y el pueblo. ¡Crucifícale, crucifícale! Creyendo que terminaban con la vida de nuestro glorioso Salvador. En ese mismo momento, Dios estaba triunfando sobre sus enemigos, porque a través de ese sacrificio nos estaba haciendo salvos a sus hijos. Y sorpresa que se llevaron todo el enemigo y sus demonios cuando Cristo se presentó resucitado en el tercer día. Y les dijo: aquí estoy, he resucitado y vive para siempre en el mundo. Aleluya. Por eso, en cristiano, debemos seguir la cultura de la vida, porque Dios nos da vida y también nos ha resucitado de nuestros delitos y pecados. Estando muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida a través de su salvación y a través de su palabra. Por eso dice allá, y también en Efesios 2, 5, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Verdad? Llega con todo respeto, ¿verdad? Le dices, porque es muy común que les digan a nuestros hijos: vas a venir disfrazado de brujita o de vampirito, o vas a participar en el altar. No se pone, hermanos, escuchen esto, que los altares son únicos y exclusivos de Dios. A nadie más se le debe levantar un altar, menos a los muertos. Que le digan a nuestros hijitos en la primaria, en la secundaria: tienes que hacer participar del altar. Usted habla con la maestra, con el maestro, o le manda un altar. Porque lo primero que dicen es: si no participas te voy a bajar puntos o te voy a reprobar. Le dicen: no participen, porque los cristianos no participamos. Y si es necesario escribirle una carta explicándole por qué no participamos, mire, señor profesor, nosotros somos cristianos y no damos culto a la muerte. Nosotros estamos a favor de la vida. Creemos un Dios que promueve la vida, no la muerte. ¿Verdad? Así que le pido de la manera más atenta que deje otra tarea, mi hijito, que nada tenga que ver con participar de altares ni con ir disfrazado del diablillo. De verdad, va a hablar con él o le manda una carta y le dice, y porque todavía se ponen, ¿verdad?, rejegos a veces los maestros. A mí me tocó muchas veces: no, pero si no lo vamos a reprobar, te los voy a bajar puntos, pues repruebe. Es mejor que repruebe andar participando en esas cosas. Y le dice: porque de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, les dice que la educación debe ser laica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver con ninguna religión. Y ese culto que hacen está contradiciendo el artículo, porque ese es un acto religioso, aunque ellos no lo vengan como cultura, como por tradición. Está participando de eso de, vuelvo a repetir, culto, los altares. El único altar que se levanta es al único y al Dios verdadero, a Cristo resucitado. A ese sí todos los altares y toda la gloria y toda la honra le debemos de dar. Quiero que te pongas de pie, le demos un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esto dejo el lugar. Espero que hayamos aprendido algo. Dios te bendiga, hermano.